Saludos a todos los participantes del evento ESA Investiga. Mi nombre es Cindy Jiménez y en el día de hoy les voy a presentar algunos rasgos generales de la monografía Enfoques para el desarrollo de procesos psicosociales con mujeres colombianas afectadas por el desplazamiento forzado transfronterizo, que se realizó en el marco de la maestría en Psicología Comunitaria y con el acompañamiento de la docente Ana Carolina Torres, a quien agradezco de antemano todo su apoyo para que se culminara satisfactoriamente este proceso. Bueno, los objetivos de este análisis documental básicamente fueron comprender algunos de los enfoques que se han tenido en los procesos psicosociales de acompañamiento, acción e intervención con mujeres colombianas afectadas por este fenómeno, del que presentaré la conceptualización más adelante, teniendo en cuenta el periodo 2017 y 2022 como el periodo post-acuerdo de paz, que permite identificar nuevas dinámicas de violencia y consecuentemente pues nuevas dinámicas del fenómeno en cuestión. Para ello se tomaron tres objetivos específicos. Por un lado, se caracterizó este fenómeno en relación a tres países, Ecuador, Chile y España, teniendo en cuenta que cada uno de ellos representa una tipología de país según la categorización que maneja CODES para entender este fenómeno y que clasifica entre los países de acogida a los que ha migrado la población colombiana, a los que ha migrado forzosamente la población colombiana. Ellos son Ecuador como país de frontera, Chile como país vecino, y estos países vecinos pues hacen referencia principalmente a los países que no comparten una frontera con Colombia, pero que se encuentran, digamos que relativamente cerca, sea porque están en el mismo contexto o sea porque las facilidades de acceso son mejores en comparación con otros países. Y los países lejanos, entendidos principalmente países en Norteamérica y Europa. Consecuentemente, al caracterizar un poco las dinámicas en estos países, pues se identificaron también los principales factores y consecuencias psicosociales que ha tenido este fenómeno en el grupo de interés. Y se consideró importante también intentar comprender la definición de lo psicosocial, de qué se habla cuando se dice que un proceso es psicosocial, y asimismo tener en cuenta los principales enfoques que se han desarrollado en procesos de este tipo. La estructura del documento pues son tres partes principales. La primera, que se denomina el DFT y las dinámicas en los países de acogida, y que se centra básicamente en un análisis contextual sociohistórico. El segundo, en el que se habla de la situación de las mujeres y las consecuencias psicosociales de este fenómeno, centrándose en las vivencias de las personas afectadas. Y el tercero, en el que se habla de cuáles han sido los enfoques para el desarrollo de estos procesos, teniendo en consideración que, digamos, cuatro tipos de documentos, ¿no? O cuatro tipos de perspectivas. La primera, que era la que inicialmente se iba a manejar para construir todo este apartado, es la de experiencias psicosociales en los países de acogida, y donde se buscaba tomar sistematizaciones o documentos de fuente primaria que hicieran referencia a procesos puntuales en los tres países. Sin embargo, en el momento de ya identificar los documentos a investigar, pues se evidenció que si bien es un fenómeno del que hay una producción secundaria a la que se puede acceder cada vez con más amplitud, los procesos de sistematización o documentos que den cuenta de procesos específicos pues aún no son lo suficientemente amplios para tomarlos, digamos, desde un único análisis, sino que fue necesario también consultar otro tipo de fuentes. Entonces, para ello pues se tuvieron en cuenta algunos documentos que hablan de enfoques que se han tenido en el marco de desplazamientos forzosos, también aquellos que se posicionan desde una perspectiva feminista y de género para entender este tipo de fenómenos,
migratorios y finalmente algunos de los enfoques desde la psicología comunitaria que permitirían enriquecer el valor de lo psicosocial en estos procesos. También vale la pena resaltar los antecedentes teóricos que se tuvieron en cuenta. En primer lugar, pues el estudio de migraciones forzosas como un campo emergente en las últimas décadas para entender los fenómenos migratorios pues en un mundo globalizado y como también el enfoque transnacional como ese enfoque que permite entender las construcciones sociales e identitarias se mueven a partir de dinámicas cada vez más de movimiento constante de las personas y que permiten que se deban tomar en consideración los múltiples lugares de pertenencia que tienen las personas. Y como tercer antecedente, pues se tomó el enfoque sociohistórico como ese enfoque que permite realizar un análisis sistémico de los fenómenos sociales. En términos generales y construido desde varias fuentes, el desplazamiento forzado transfronterizo se podría identificar puntualmente como ese proceso de migración forzosa, es decir, sin ningún grado de voluntariedad, originado por riesgos contra la vida y la integridad en el marco de situaciones de persecución política o conflictos armados, que implica un cruce de fronteras nacionales y el establecimiento en otro país y que generalmente está regido por una imposibilidad de retorno, dadas condiciones en el país de origen que se mantienen o se intensificaron y que no permiten que la persona pueda pensar en volver. De manera general, pues estos son algunos de los temas que se desarrollaron en la monografía. Para el apartado 1, para el apartado principal 1 se tuvieron en cuenta el desarrollo de conceptos que permiten problematizar mejor, conceptos tales como exilio, como diáspora, como que se entiende por una víctima en el exterior, que sería migración forzada, y una muy importante como la categoría de refugio, que es esa categoría que refleja el carácter de protección internacional y el marco normativo que rige en los países de acogida frente a población que declara que no puede estar en su país porque su vida y su integridad corren peligro. También se habló pues de las dinámicas migratorias, entendiendo, bueno, esta periodización del fenómeno del que les hablaba antes y cómo no es posible entender una única dinámica en la historia del desplazamiento forzado colombiano hacia el exterior. También se encontraron algunas características o patrones comunes que permiten entender rasgos significativos del fenómeno, sea cosas como la prevalencia de desplazamientos forzados internos como antecedente al desplazamiento forzado transfronterizo, la incidencia de las redes de apoyo para el proceso migratorio, como las personas, la mayoría de personas, pese a las dinámicas y problemáticas que viven como personas refugiadas, como personas migrantes en los países de acogida, no ven en la mayoría de los casos viable un proceso de retorno y como las proximidades geográficas y culturales han jugado un papel protagónico para los movimientos migratorios. También se hace un ejercicio de radiografía de los países en el que, pues digamos, ya mencioné anteriormente y en el que por cuestiones de tiempo no voy a ondear más. Segundo apartado, se tienen en cuenta como 3 temáticas. El primero, hablar de las situaciones de discriminación, de falta de garantía en el acceso a derechos y de dificultades de integración que se han identificado como una constante en los procesos de desplazamiento forzado. También se mencionan, pues bueno, cómo son esas formas de entender las consecuencias psicosociales, bajo qué nombres se ubican según los autores que se posicionan desde una u otra perspectiva. Y bueno, se hace un recuento general de cuáles han sido algunas de esas consecuencias individuales, familiares, sociales y comunitarias, y también pues digamos que se hace mención de la importancia del reconocimiento de mecanismos de protección y resiliencia para
dentro de los procesos psicosociales como una herramienta fundamental un punto de partida fundamental para cualquier proceso psicosocial. Finalmente, para entender lo psicosocial, pues se aborda un poco qué implica lo psicosocial, qué carácter psicosocial tiene, qué carácter psicosocial debe tener un proceso para decir que es psicosocial, y que no termine siendo que todo y a la vez nada es psicosocial, sino pues que se tengan algunos parámetros un poco claros y lo que viene siendo la configuración del enfoque psicosocial como tal. Finalmente, pues como ya había hablado, pues estas son las perspectivas desde las que se hizo el análisis del apartado 3 y aquí se mencionan de manera muy general y ya pues por cuestiones de tiempo no puedo entrar en cada uno, pero se enuncian de manera general algunos de los enfoques o los principales enfoques que se encontraron a partir del análisis documental, reconociendo que hay varios de los enfoques que tal vez no se mencionaron, que quedaron por fuera, pero en estos enfoques se consideró importante hacer hincapié, sea porque aparecían ampliamente referenciados en los documentos de análisis, o sea porque de manera muy concreta presentan elementos muy interesantes para considerar proyectos, el desarrollo de proyectos de este tipo. Finalmente, algunas de las consideraciones finales que se muestran acá pues permiten evidenciar que la monografía pues cumplió con sus objetivos. A lo largo del documento se da un cumplimiento satisfactorio de todo lo proyectado en el inicio al pensar en cómo se iba a construir este documento. Hay un reconocimiento de la importancia de la construcción interdisciplinar y transdisciplinar de los procesos, es decir, no se puede uno parar desde una única perspectiva para desarrollar un proceso psicosocial y se reconoce la importancia de tener en consideración por eso múltiples análisis, múltiples dinámicas y múltiples enfoques para lograr procesos mucho más acordes a las necesidades de las personas. Se reconoce la importancia del análisis sociohistórico y transnacional para entender este tipo de fenómenos. Y pues también finalmente se hacen algunas enunciaciones sobre cuál podría ser esa figura del psicólogo comunitario en la construcción de este tipo de procesos y finalmente pues el documento configura una base conceptual y teórica que consideramos puede ser muy pertinente para el desarrollo de futuros procesos investigativos y, por qué no, de futuros procesos de acción en el marco de la psicología comunitaria. Finalmente, pues los dejo con esta frase de Patricio Guerrero, que habla de que los caminos posibles de acompañar procesos de transformación son infinitos, no existen fórmulas ni recetas, cada mujer, cada grupo, cada tejido de narración, cada territorio irá diseñando el propio, porque los caminos solo pueden ser construidos caminando, y caminando juntas es como se construyen todos los caminos desde el corazón. Muchísimas gracias por su atención.